Bueno, bienvenidos a un en vivo más. En esta ocasión vamos a estar hablando, vamos a ver un video, mejor dicho, de Santiago Armesilla. Él es un youtuber, me parece que es académico y es además youtuber, sube videos a YouTube y ha participado. Yo lo conocí a él por Diego Rusarín, que es muy famoso en México. Y bueno, él hizo un video que me pareció muy bueno para abordarlo aquí en el canal, sobre el conflicto que está atravesando en Ucrania, con la invasión rusa y además la influencia de la OTAN en el este de Europa. Hay que decir que Santiago es, ¿cómo decirlo? Pues es pro socialista. Es del corte de Diego Rusarín, y le estoy diciendo no porque, o sea, como con el afán de atacar, sino pues nada más como para contextualizarlo a él. Habla pues temas muy interesantes. De hecho, pues búsquenlo si quieren informarse sobre temas de comunismo, socialismo, crítica política, análisis crítico. Está muy bueno. Entonces, como que es otra versión muy distinta de lo que nos llega a Occidente, o pues la mayoría de las cosas que nos llegan a Occidente pues tienen que ver con esta versión pro estadounidense. Esa es la verdad. Entonces pues él tiene una visión pro rusa, y en este sentido pues yo creo que es muy interesante para abonar a la charla, y pues conocer la otra postura. Yo al estar leyendo para las noticias que hago para mi canal de YouTube, o sea, siempre, de hecho, en el video de hoy, de las 6 noticias que di, 4 las extraje de Sputnik Mundo, que es uno de los medios oficialistas rusos, porque son muy buenos, ya lo he dicho yo, son muy buenos, claro, con los sesgos que tiene, que sean prorrusos y que sean además oficialistas, es decir, que los financia Vladimir Putin. Por ende, pues no van a hablar mal de Rusia y todo lo van a hablar bien de Estados Unidos. Pero al margen de eso, son medios que uno tiene que consultar, me parece, de cajón, sobre todo en estos tiempos, pues para conocer las dos versiones. Santiago Armesilla, pues es, les digo, además un académico, por lo cual, además del sentido crítico que representa tener conocimientos geopolíticos, él abona la conversación desde la academia, desde el análisis crítico, científico, social, a esta conversación. Entonces, pues yo este video quiero aclarar que no lo hago para criticar el contenido de Santiago, y sí más bien pues para aprender de su postura. Y claro, o sea, en el transcurso del video creo que si yo no concuerdo con alguna idea, pues la expondré, y finalmente pues esto se trata de eso, de poner posturas en la mesa y con ellas de llegar de alguna forma a una mejor versión de lo que entendemos como lo verdadero. Entonces, bueno, vamos a empezar. El periodista español Javier Navascués me hizo una entrevista para el periódico conservador El Correo de España, donde me preguntaba sobre la actualidad de Ucrania. Fue publicada el pasado sábado, 5 de marzo de 2022. He querido convertir esa entrevista en vídeo para actualizar de alguna manera la visión que desde el materialismo político podemos ofrecer de la guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia en este momento. Así pues, este vídeo va simplemente a consistir en la lectura de las preguntas de Navascués y mis respuestas expuestas para todos ustedes. Pues bueno, para quien no conoce, pues corrientes de izquierda, corrientes que provienen de Karl Marx. Pues Marx fue filósofo, economista, socialista en el sentido académico, es decir, científico social, y fue un montón de cosas. Él fue uno de los pioneros en cuanto a la crítica se refiere a lo establecido, al establishment. Entonces, él además hace toda una crítica al capitalismo, sobre todo, y él predijo el final del capitalismo. Al final pues se equivocó, y ese estado ideal, esa nación ideal,
donde los medios de producción nos iban a pertenecer a todos en un sentido democrático, en un sentido precisamente de la palabra comunista, en un sentido común, que todo sea de todos. Pues al final de cuentas se convirtió en algo utópico, nunca se concretó, y pues hoy en día hay intentos de socialismo muy fallidos que siempre le echan la culpa a Estados Unidos, y eso es algo que yo les critico, pero bueno, al final de cuentas han fallado, entre otras cosas. Pues claro, Estados Unidos tiene que ver, pero en cierta forma porque es un sistema utópico que está por ahí flotando en los sueños de quienes desean que ese sistema político se implemente. Y bueno, yo creo que si se implementara, es verdad que tendríamos una mejor sociedad, pero también creo que es algo utópico, es decir, imposible que se pueda dar. Está tal vez mal que lo diga, pero por la propia naturaleza del ser humano. Entiéndase naturaleza del ser humano como ciertos rasgos con los que nacemos, que no tienen que ver precisamente con la corriente que comenta Santiago de el materialismo político, que el materialismo pues tiene que ver literalmente con las cosas tangibles con las que contamos a la hora de nacer, y que son estas cosas materiales las que condicionan nuestra vida a futuro. En la mayoría de los casos hay excepciones de personas que nacen sin nada en una comunidad lejana donde tenían todo en contra y llegan a ser personas influyentes o ricas o las dos cosas, pero son casos muy muy atípicos. Entonces bueno, después de esta introducción 2.0 vamos ya al video, y pues vamos a estar comentando lo que por ahí vaya saliendo. Pregunta Javier Navascués: ¿cuál es su valoración del conflicto entre Rusia y Ucrania? Cuando un conflicto está en curso, la valoración que se puede hacer sobre el mismo es siempre limitada, porque está en caliente el mismo conflicto. Por lo que una valoración ponderada del mismo requiere, por supuesto, que este conflicto acabe, y ello permitiría analizarlo en clave histórica, es decir, en clave de investigación. Y hay que tener en cuenta que esta investigación también tiene sus limitaciones. Por tanto, en vista de lo que podemos conocer hasta ahora, y hasta ahora es el sábado día 5, este conflicto era evitable si Ucrania... Bueno, hay que decir que este video se publicó el 8 de marzo, justo cuando llevaban algunos días de la invasión rusa a Ucrania. Hubiera pedido de manera explícita su entrada en la OTAN. Es decir, si la OTAN no se hubiese extendido hasta las mismas fronteras de Rusia. Ya con los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania ocurrió. Pero el golpe de estado de 2014 llamado Euromaidán contra el presidente Víktor Yanukovych del Partido de las Regiones prorruso, y el apoyo que desde el nuevo gobierno de Kiev, de Petro Poroshenko, proeuropeísta, se dio a grupos neofascistas diversos en Ucrania, grupos neofascistas además tremendamente xenófobos contra la población étnicamente rusa ucraniana, o que solo habla ruso, ha sumido al país en su parte oriental en una guerra civil de 8 años que dura hasta ahora, y en la cual ha habido cerca, aunque las cifras varían, de 14.000 víctimas entre los dos bandos. Por tanto, la acción de los grupos neofascistas como Pravý Sektor, Svoboda, el batallón Azov, que además está integrado dentro de la propia Guardia Nacional de Ucrania, tiene tintes de limpieza étnica. Europa del Este siempre ha sido un avispero para estas cosas. Algunos recordarán la guerra de los Balcanes en la década... Bueno, aquí hay que decir que, o no sé si ahorita lo va a mencionar Santiago, pero, o sea, creo que está dejando de lado el tema de, pues que en realidad, claro, todo esto es cierto, pero también gran parte de este conflicto se da a partir de la invasión rusa a Ucrania, cuando invade Crimea, la anexión a su territorio, algo como lo que pasó actualmente con el conflicto de la invasión a Ucrania, nada más que en aquel entonces pues fue únicamente a la península de Crimea. Haz de cuenta que toda esta historia pasó en el 2014, en donde pues Rusia entra a Ucrania, específicamente a Crimea, que es la península, que es esta que está aquí, que da al Mar Negro. Se apodera de ella, la anexiona, y Occidente sanciona a Rusia, pero pues no tan grave. O sea, no fue algo tan grave como lo que estamos viendo hoy en día, pero creo que se le pasa ese... O sea, los rusos claro que están sufriendo,
pero el conflicto también viene a raíz, en gran parte, responsabilidad de Rusia al invadir territorio soberano de Ucrania, con el pretexto de cuidar a su población rusa. Los 90 del siglo pasado, porque la construcción nacional política de naciones burguesas en esta región del mundo no... Que por cierto, el golpe de Estado pues, fue también financiado y apoyado por Estados Unidos, eso también se tiene que decir. Cuando tumban a Yanukovych, él todos estos grupos que son financiados para tumbarlo del poder y establecer un Estado pro-europeo, es en gran parte financiado y apoyado por la CIA y el FBI en Estados Unidos, según la propia agencia de la CIA. O sea, apoyan porque piensan que es lo políticamente correcto. Y bueno, pues finalmente se ponen en la mesa intereses políticos de ambos bandos. Fue tan cerrada como la que ocurrió en Europa Occidental, cosa de la cual ya se dio cuenta Lenin en su texto sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, aunque luego lo aplicara en Europa Oriental, cosa que le criticó Rosa Luxemburgo con razón, porque para Rosa Luxemburgo la autodeterminación no tenía que aplicarse en ningún sitio. Pero, y aquí viene la parte polémica de este vídeo, Putin tiene toda la razón cuando afirma que la aplicación del mal llamado derecho de autodeterminación, en realidad privilegio de secesión, a las unidades administrativas políticas que los bolcheviques generaron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua URSS, las llamadas repúblicas, que eran 15, aunque al principio eran 4, en 1922 al menos, sentó las bases de lo que ha ocurrido actualmente, pero estamos hablando ahora de una escala meramente histórica. Es decir, por una parte, una nula construcción nacional política burguesa, una idea de nación en Europa del Este más asociada a lo étnico que a lo político, algo muy particular y propio del mundo eslavo, y que algunos pseudocomunistas se empeñan en aplicar en Europa Occidental, no voy a decir nombres para no hacer publicidad. Lo que es cierto es que la idea de autodeterminación defendida por los bolcheviques en la Unión Soviética y los acontecimientos ocurridos después cuando cayó la URSS explicarían todo esto. Segunda pregunta de Javier Navascués. ¿Considera legítimo que Rusia haya enviado sus tropas a Ucrania? Es hora de aplicar el materialismo político para hablar de legitimidad y legalidad. La legitimidad o no de la invasión rusa a Ucrania va a depender única y exclusivamente del resultado de la misma. Es decir, si Rusia gana la guerra e instaura su Pax, la Pax rusa en Ucrania, la invasión será legítima. Si pierde, si en esa invasión Rusia pierde, la invasión será ilegítima. La legitimidad, por tanto, la tendrá la Pax de la OTAN. La paz es siempre el orden del vencedor, el orden que logra imponer aquel que vence en una guerra o en un conflicto geopolítico o interno, si es una guerra civil, aunque las guerras civiles también son en gran parte... Bueno, pero aquí no habría legitimidad en este conflicto por parte de Rusia si no hubiera invadido. O sea, se entiende el punto, creo yo. En este afán de legitimar su acción por parte de Vladimir Putin, tiene que ganar el conflicto para entonces legitimar desde dentro, desde el país que estás venciendo, conquistando tu acción. Pero antes de eso, o sea, a priori tuviste que legitimar tus acciones de alguna manera para tener un pretexto de invasión, que aquí no estamos diciendo que está bien o que está mal todavía. Conflictos geopolíticos, porque hay terceros estados que apoyan de manera implícita o explícita a los bandos en una guerra. En 1994, Rusia, presidida entonces por Boris Yeltsin, acordó con Ucrania respetar sus fronteras y su soberanía interna, y por tanto su integridad territorial. Pero los acontecimientos que hemos descrito antes en la pregunta anterior cambiaron completamente la situación, y más 10 años después de la Revolución Naranja del año 2004 y 20 años después, en 2014, con el golpe del Euromaidán. Con lo cual, en este cómputo nos hace pensar que en el 2024 tendrá que ocurrir algo allí. Tercera pregunta de Javier Navascués. Bueno, pero, o sea, en estas respuestas que creo que no son unas respuestas que toman de facto un bando, que yo creo que está muy bien eso, porque uno siempre hay que ser muy cuidadoso. Sí está bien asumirte en una postura, en un bando, pero creo que decir que un bando tiene por completo la razón siempre es peligroso. Estás a punto de cometer un fallo porque estás muy cargado hacia un bando.
Yo lo que iba a decir aquí es que siempre en el discurso del que se está hablando, y en cualquier guerra, pero pues estamos hablando del conflicto ahora entre Rusia y Ucrania, se trata de justificar las acciones del que está conquistando. Y pues no hay justificación válida para una intervención. Válida, entiéndase, justificar la destrucción de ciudades y que en ese afán por conquistar, por llevar a cabo tus buenos intereses aparentemente, pues te vas a tener que llevar a ciudadanos como está pasando ahora mismo en Ucrania. Usted afirma que se ha evitado tomar totalmente Kiev para evitar un baño de sangre. Bueno, realmente lo que yo afirmo es que el ejército ruso, en teoría, no pretende arrasar ni destruir Ucrania, como hizo la OTAN en Libia, Siria, Irak y en otras naciones. Ok, aquí siempre este discurso recurriendo a lo que hizo Estados Unidos junto con los aliados de la OTAN en Medio Oriente, pero siempre hago esta aclaración, pues porque se tiene que hacer, ni siquiera por defender a uno o a otro, es porque esta aclaración se tiene que hacer forzosamente, y es que tenemos que decir que cuando Estados Unidos llevó a cabo esas intervenciones en Medio Oriente, se realizaron por la vía legal. Y ustedes, yo siempre digo, ustedes me van a decir, pues qué fácil decir que Estados Unidos recibió la autorización de la mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU y que entonces pudo llevar a cabo su guerra contra los países de Medio Oriente con el pretexto de acabar con, pues, ¿cómo decirlo? Es que sí, con el terrorismo, vamos a dejarlo así, acabar con el terrorismo. Con ese pretexto fue Estados Unidos, apoyado por la OTAN, se llegó a un consenso y entonces va a Estados Unidos a limpiar el terrorismo en Medio Oriente porque atentaba contra la seguridad nacional no solo de Estados Unidos, sino de otros países, porque recordemos que el vuelo de las Torres Gemelas salió de Londres. Los vuelos, porque además atacaron al Pentágono, intentaron atacar a la Casa Blanca, todos esos vuelos salieron de Inglaterra. Entonces ya era un tema de cuidar la seguridad nacional de varios países importantes, en este caso Inglaterra y Estados Unidos. Y les digo, se hicieron por la vía legal, como haya sido, pero Rusia no llevó a cabo esta invasión por la vía legal. Y entonces ahí Rusia, en esta discusión de cómo Estados Unidos sí hizo lo mismo en Medio Oriente y cómo Rusia lo está haciendo, y a Rusia sí la critican, porque tiene eso a favor, a mi manera de entender la geopolítica, Rusia, que Rusia lo hizo sin el apoyo legal de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas están precisamente para evitar este tipo de conflictos. Entonces, cuando no se llega a una aprobación por el órgano rector de este tipo de conflictos, viene la deslegitimación de la que les hablaba anteriormente y de la que supuestamente Santiago Armesilla tendrá Rusia si gana. Yo creo que tiene deslegitimidad desde que por la vía legal, por el órgano que Rusia también creó para evitar una tercera guerra mundial, y para evitar un genocidio como fue el Holocausto. Si no llevas la aprobación de ese órgano para invadir un país, estás cometiendo una ilegalidad y por tanto tu invasión no es legítima. Lo que busca el ejército ruso es acabar con efectivos militares que atenten contra los planes y programas geopolíticos de Rusia y a la vez contra su soberanía e integridad territorial, pues todo va en el paquete. Y pretenden evitar un exceso de muertes civiles que den una excusa a la OTAN para entrar en Ucrania, cosa que de momento no ha ocurrido. Rusia además ha dicho que no va a tolerar el retorno de Crimea a Ucrania, que es parte de Rusia, aunque fuera entregada por el presidente soviético Nikita Khrushchev, por cierto de origen ucraniano, a Ucrania en el año 1954. Rusia, por supuesto, no se puede negar, tiene también sus planes imperiales. Rusia necesita llevarse bien con el eje franco-alemán en la Unión Europea para que ésta dependa de su energía.
particularmente el petróleo, pero sobre todo del gas. Y también necesita tener buenas relaciones con China, con la India, con Pakistán, con Irán, así como por supuesto con los países de la antigua URSS. Rusia busca asegurar la estabilidad de Eurasia para de esta manera poder tratar de unir o dirigir en torno suyo al mundo eslavo. Por tanto, Eurasia y paneslavismo son los pilares o claves que explican la política exterior de Rusia. Evidentemente, este paneslavismo euroasiático, por llamarlo de alguna manera, de Rusia, no es un proyecto universalista, como si es el de Estados Unidos. Y el proyecto de Estados Unidos... O sea, es que no sé si soy yo, que yo sí me posiciono, así como Santiago se posiciona en contra de los intereses estadounidenses. Yo me posiciono no completamente del lado estadounidense, como sí Santiago, completamente del lado ruso, pero sí claramente estoy más cargado a lo estadounidense. Y bueno, no sé si soy yo el que nada más ve esto en el discurso que está dando Santiago, pero, o sea, esta hegemonía que quiere implantar Rusia está legitimada porque Rusia solo quiere anexionar una parte del mundo y la de Estados Unidos no está justificada porque ellos no nada más quieren una parte, sino todo el mundo. Hay mucha incongruencia para mí de la parte de Santiago para afirmar pues que por un lado está bien que se quiera unir Euroasia por parte de Putin con los intereses rusos, justificando además temas del pasado, y la parte de Estados Unidos que también es una hegemonía y que también tiene intereses imperialistas. Esa parte no, esa está mal, porque Estados Unidos no tiene pasado en esta zona. Es un poco incongruente para mí el argumento. Se basa básicamente en lo siguiente: globalización, liberalismo, capitalismo, democracia, protestantismo, si no a nivel de religión, sí a nivel cultural. A mi juicio hay que decir que la defensa de un mundo multipolar, tal y como defienden tanto Rusia como China, es meramente una estrategia temporal para poder colocarse como nuevo hegemón a largo plazo, o incluso a muy largo plazo. Esto evidencia también que China y Rusia son aliados frente a terceros, pero que también tienen intereses contrapuestos. Imaginemos que Estados Unidos, a cambio del apoyo de China en la guerra de Ucrania contra Rusia, le entrega Taiwán a los chinos. En ese caso Rusia se quedaría muy sola. Pero Mike Pompeo, que quiere ser presidente de Estados Unidos en el año 2024, ya aviso que a ver qué pasa en 2024, que puede ser un año muy movido, muy movido, ha dicho que Estados Unidos, con él como presidente, reconocería la soberanía política de Taiwán, es decir, a Taiwán como Estado. Como vemos, el futuro es incierto. Ese tipo de cuestiones, de hecho, era una postura geopolítica de Alfredo Jalife. Yo a él fue el que se le escuché, no sé si fue el primero, pero de que Estados Unidos busca el apoyo de Rusia contra China. Ahorita nos puede parecer ilógico una alianza entre entre Rusia y Estados Unidos, pero esto para frenar el avance chino. Pero imagínense que Rusia conquista, imagínense que el conflicto se atora todavía más de lo que ya está y no hay ningún vencedor claro, y Estados Unidos junto con los aliados de la OTAN deciden conciliar las partes y de alguna manera tener a Rusia como victoriosa en esta guerra. ¿Qué creen que a cambio de eso pediría Estados Unidos junto con sus aliados? Obviamente que Rusia apoyara a Estados Unidos en contra de China. Esa fue la postura de Alfredo Jalife. Nada más que hay un tema. Los dos partidos que son además los únicos partidos en Estados Unidos, que es el demócrata y el republicano, el demócrata está muy enfocado en una política en contra de Rusia. George Soros, Barack Obama, Hillary Clinton son personajes políticos en Estados Unidos pertenecientes al Partido Demócrata que están totalmente en contra de lo ruso y de influencia rusa en Estados Unidos, pero en algo completamente radical. Bueno, y no me he suscrito al canal de Santiago. En algo completamente radical está el Partido Republicano,
que apoya a China y que apoya a Rusia y que está totalmente en contra de China. Algo que pasa con los demócratas, que no ven tan mal a China, pero a Rusia no la pueden ni ver. Esas son las dos caras de Estados Unidos, y por eso ahora a China le urge que a China le vendría pésimo que Donald Trump regresara al poder en Estados Unidos. Pésimo. Si ustedes se fijan, ahorita Estados Unidos con China pues está muy calmado, así son los demócratas, pero vean cómo está con Rusia. Y cuando estaba Donald Trump en el poder, cómo estaba Estados Unidos con Rusia, atacándola por todos lados, sobre todo en el tema económico, para frenarla. ¿Y qué hacía con Rusia? Nada. Ustedes veían, hay videos de hecho de reuniones de Donald Trump con Vladimir Putin, cumbres cara a cara, muy amistosas. De hecho, una antes del Mundial del 2014. Entonces, son temas y que de hecho se supone que Vladimir Putin estuvo tratando de interferir en las elecciones en Estados Unidos para que ganaran los republicanos. Eso es un chisme geopolítico, no hay pruebas como tal. Sin embargo, pues los demócratas se han jactado de decir que Rusia apoyó con espías y con un montón de cosas la campaña de Donald Trump. Pregunta de Javier Navascués. También asegura que Putin no quiere acabar con la vida de Zelensky, sino sentarse con él a negociar la paz. Eso a mi juicio lo ha dicho Putin para calmar las aguas de la OTAN. Pero también el futuro de Zelensky es incierto. Es decir, hay algunos que dicen que ya ha huido de Ucrania, que se encuentra en Polonia, y que no descartarían que estuviese en algún momento exiliado en Estados Unidos, como lo estuvo Kerensky en el momento de la Revolución Rusa. Pero, insisto, esto no se sabe todavía. Zelensky también ha dicho que quiere hablar con Putin. En este caso, negociar la paz es negociar una paz que, desde la perspectiva de Putin, beneficia a Rusia. A mi juicio, Zelensky es un presidente marioneta o títere que está siendo manejado y asesorado desde fuera de Ucrania, en prácticamente todos sus movimientos, incluidos los mediáticos, los cuales él conoce muy bien porque ha sido comediante. Es decir, imaginemos que José Mota o Pablo Motos fueran presidentes del gobierno de España. Pues algo así parecido es lo que ocurre en Ucrania con Vladimir Zelensky. Realmente todavía es pronto para saber qué va a resultar de esta guerra. Que de hecho, bueno, aquí pues yo no concuerdo medianamente con Santiago, porque, bueno, también hay que decir que en la fecha en la que él subió este video, que fue el 8 de marzo, que hace prácticamente un mes, ustedes recuerdan la imagen de Zelensky, era esa, el comediantillo, el que llegó a la presidencia ucraniana por accidente. Pero hoy en día la imagen de Zelensky es radicalmente opuesta a la que comenta Santiago, radicalmente opuesta. ¿Por qué? Porque ahora todos lo ven como un héroe en Ucrania y en los países que apoyan a Ucrania frente a Rusia. Entonces, por eso justamente Santiago comentó muy bien que el conflicto es muy difícil comentar una opinión porque mañana cambia el conflicto. Nadie se imaginaba, nadie, primero nadie se imaginaba que Ucrania resistiría más de 4 días. De hecho lo dijo Estados Unidos. Eso, una. 2, Zelensky tenía esta imagen de ser un completo perdedor. Y luego frente a la figura política de Vladimir Putin, ¿será qué hace ese comediante ahí? Pero hoy en día esa imagen ha sido borrada. Y ahora tanto por los ucranianos, los pro-ucranianos, pro-europeos, si antes dudaban, porque sí lo hacían, en querer quitar a Zelensky, hoy en día es el héroe nacional ucraniano. Sin embargo, hay una declaración muy fuerte que me llegó hoy que hizo Zelensky, de la cual voy a hablar el día de mañana en mi video de geopolítica, en mi resumen de noticias, muy interesante por si la quieren ver, pero les doy un adelanto, que Zelensky dijo que Ucrania iba a ser el segundo gran Israel, en el sentido de que están cometiendo genocidio con ellos y que se van a levantar y van a ser una nación más fuerte que nunca con todo el apoyo occidental. Puede pasar. Pero bueno, Zelensky, la figura, no es la que está comentando Santiago hoy en día. En ese momento sí, hoy en día no es. No salió de Ucrania, está ahí en las ciudades, está junto a todos los militares de su confianza,
ha dicho que se quiere reunir con Vladimir Putin. Vladimir Putin no ha dicho nada, él. Sin embargo, el presidente Erdogan de Turquía, que fue el anfitrión para la ronda de negociaciones hace 2 semanas, dijo que Vladimir Putin le dijo a él, a Erdogan, que sí se quería reunir con Zelensky, pero Vladimir Putin no ha dicho nada. Entonces, ahora el que lleva los pantaloncitos es Zelensky, mediáticamente. Y ahora que sea un actor, les digo, para mí un político puede hacer el mismo papel un comediante que un exagente de la KGB. ¿Y cuándo acabará? Pero Zelensky está siendo elevado a la condición de gran estadista y de héroe por parte de algunos regímenes democráticos liberales. La izquierda, particularmente la izquierda indefinida, ve a Zelensky como una suerte de nuevo Salvador Allende, un tipo de comparación que me parece absolutamente apresurada, por ser suave. Mientras que la derecha, particularmente la derecha extravagante, o lo que queda de derecha liberal y de derecha socialista incluso, ve a Zelensky como un nuevo Lech Walesa, el líder polaco que dirigió el sindicato anticomunista Solidaridad, que fue luego presidente de Polonia y que hoy vive en el ostracismo. Allende acabó muerto, y Walesa está arruinado y venido a menos. Y, a mi juicio, el posible futuro de Zelensky puede depender efectivamente solo de una cosa, de si Estados Unidos le necesita o no. Quinta pregunta de Javier Navascués. ¿Por qué considera necesario que Ucrania siga bajo la influencia de Moscú? Yo no he dicho que yo lo considere necesario. Yo lo que digo es que para Moscú eso sería lo bueno. Porque una victoria de Moscú en la guerra de Ucrania pondría en entredicho, por lo menos durante un tiempo, a la hegemonía del capitalismo anglo-germánico protestante, que es el que domina el mundo prácticamente desde inicios del siglo XIX. Que para estas fechas se veía muy probable, les digo. Incluso Estados Unidos dijo que Ucrania no iba a resistir más de 4 días. Va muchísimo más tiempo, van casi 2 meses de la guerra y Ucrania sigue peleando. Inclusive Rusia retrocedió. Entonces, muchos expertos dijeron cuando se reunieron los líderes de la OTAN en Europa hace 2 semanas, me parece 2 semanas y media, que fue Joe Biden para allá, se reunieron y estaban hablando de que justo las 2 semanas, o de 2 a 4 semanas, se iba a conocer quién ganaba la guerra. Hoy Rusia ha retrocedido y no ganó la guerra, no tomó Moscú. Y por supuesto que, Kiev, y por supuesto que atacaron Kiev. Si de principio dijeron que no lo iban a atacar, lo atacaron y lo atacaron muy bien. Imperio británico. Pero si Rusia pierde la guerra, el colapso de esta nación e incluso su posible balcanización y la entrada de la OTAN en el Cáucaso a través de la membresía en ella de Georgia, por ejemplo, de naciones de Asia Central y en el hipotético caso de que exista un estado siberiano independiente de Moscú, pondría en aprietos a China. Los anglosajones, como expliqué en mi vídeo plática con Diego Rutzarin, siguen pensando en los términos de Mackinder, del área pivote, y también de Spikeman, de la media luna que rodea ese área pivote. A mi juicio, ahora mismo los anglosajones manejan una mezcla de estas dos teorías en una única. Y la OTAN, que es el instrumento de los anglosajones para seguir dominando el mundo, a mi juicio lo que defienden es dominar la media luna creciente para inestabilizar el área pivote y colapsarla, balcanizarla. Aparte que la guerra en Ucrania es también, por supuesto, una guerra económica. Eso por supuesto que es cierto, pero eso les digo, o sea, también yo decir, ay no, Estados Unidos tiene las mejores intenciones, pues no, yo siempre lo he dicho, a niveles geopolíticos lo más importante para cada nación no es hacer el bien, es sobrevivir y avanzar en hegemonía mundial. ¿Ustedes creen que Alemania, Francia, Reino Unido no quieren la hegemonía que tiene Estados Unidos? Por supuesto que sí, la quieren, pero llegará el momento en el que la busquen. Hoy no pueden, hoy quienes pueden buscarla lo están haciendo, que es China y Rusia, tal vez desde una alianza necesaria para buscar competirle a esa hegemonía estadounidense, pero todas las naciones en el mundo quieren la hegemonía mundial, todas. Es la naturaleza geopolítica de cada nación, expandirse, tener más influencia, porque eso le garantizará su supervivencia a niveles internacionales. O sea, la geopolítica tiene cero, que está mal, pero tiene cero ética y cero valores, y lo único para mí que les interesa a niveles geopolíticos a las naciones es sobrevivir, expandirse, porque eso le garantiza, valga la redundancia, seguir existiendo.
Entonces, por supuesto, Estados Unidos lo que quiere es desestabilizar la zona. Sobre todo porque en Rusia, sobre todo, en China no tanto, pero en Rusia, Estados Unidos tiene una gran influencia. Gran influencia. Esas cuestiones que a veces parecen muy banales de que los rusos aman McDonald's, nos puede parecer banal, pero es, a final de cuentas, importante en el sentido de que nos demuestra que el mercado ruso, la gente rusa, no está tan en desacuerdo con los yanquis. Algo que es muy de los países que están en contra de Estados Unidos. No quieren saber nada de esas empresas capitalistas. Díganse, por supuesto, McDonald's, Walmart, todas estas empresas de Estados Unidos, Apple, Windows, Microsoft, todas estas empresas las quieren fuera y quieren competirles creando sus paraestatales, sus empresas propias del gobierno. Los medios como Facebook, las redes sociales como Instagram, que son redes sociales que tienen la hegemonía en el internet, pues hoy en día todo lo tiene Estados Unidos. Y por supuesto les digo, sería inocente pensar que Estados Unidos va por ahí haciendo el bien. No, quiere lo mismo que quiere China, que quiere la India y que quiere México, que es tener mejor papel geopolítico, mejor influencia, porque eso le garantizará, repito, su supervivencia a niveles internacionales. Ante la cual hay que advertir que Rusia lleva décadas preparándose, prácticamente desde que Putin llegó al poder en el año 1999. La dependencia de Alemania del gas ruso, balcanizarla. Aparte que la guerra en Ucrania es también, por supuesto, una guerra económica, ante la cual hay que advertir que Rusia lleva décadas preparándose, prácticamente desde que Putin llegó al poder en el año 1999. Que son estas reservas que tiene Vladimir Putin para amortiguar de mejor manera las sanciones occidentales. Dependencia de Alemania del gas ruso. Aquí pues ya han cambiado también varias cosas sobre lo que va a mencionar seguramente Santiago, pero bueno, vamos a ver qué dice. La cantidad de reservas de oro que Rusia acumula, la alternativa que Rusia ha construido contra el SWIFT, el llamado SPFS, que podría combinarse con el CIPS chino, aunque es complicado, el cierre de la bolsa de Moscú hace unos días, que Rusia tenga a China, la India y Pakistán como potencias en una situación de neutralidad benévola hacia ellos actualmente, por el momento y a favor de Rusia, indica que esta nación de momento está jugando bien sus cartas. Pero Estados Unidos también, porque las sanciones al gas ruso y al uso de Rusia del SWIFT por parte, por ejemplo, de la Unión Europea, aunque están dañando a Rusia, no son tan efectivas como de momento se cree, y hay agujeros por donde Rusia cuela su gas y cuela su capital, agujeros permitidos por la propia Unión Europea, hay que decirlo. Sin duda es muy probable que Rusia se enfrente por el conflicto de intereses, pero les digo, para el 8 de marzo al día de hoy han cambiado muchas cosas, sobre todo la situación en Bucha, y que la Unión Europea cambió a una postura radicalmente opuesta a la que tenía. Ahora no les importa, según ellos han dicho, Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, ha dicho, no nos importa los costos, pero tenemos que deshacernos ya de los energéticos rusos. Y Borrell, el representante del Parlamento Europeo, junto con Ursula von der Leyen, dijo que ellos están apoyando a Ucrania con 1,000 millones de euros, pero que al mismo tiempo le están pagando 35,000 millones de euros a Rusia por su gas. Entonces, por supuesto que ellos tienen gran responsabilidad en esta financiación que le están dando a Putin para poder sobrellevar su guerra. De presión económica interna y que lleven eso a la inestabilidad social y a movilizaciones contra el gobierno. Ya se están dando contra la guerra, particularmente dirigidas, también hay que decirlo, por el Partido Comunista de la Federación Rusa que dirige desde hace años Gennady Zyuganov. Por tanto, la posibilidad de inestabilidad interior en Rusia es alta, pero tanto la Unión Europea como Estados Unidos se pueden enfrentar a una posible estanflación e incluso una recesión más fuerte que la del año 2008. La Fed de Atlanta hace pocos días previó un crecimiento de la economía estadounidense que no superaría el 0,5%. Así pues, ¿qué ocurre? Que en Ucrania ahora mismo se juega el futuro de varias décadas. Sexta pregunta de Javier Navascués. ¿Se busca un Minsk III con el arbitraje incluso de China?
¿Cree que es posible? Mi respuesta es la siguiente. Es bastante probable, pero depende del resultado de la guerra o de los avances que se den en ella. Y también depende de las negociaciones que se estén dando tanto en suelo bielorruso entre Rusia y Ucrania, que ya ha habido un negociador ucraniano que ha sido asesinado presuntamente por el servicio secreto ucraniano. Estamos ya en la tercera ronda de negociaciones, en la cual se negocia básicamente abrir corredores humanitarios hacia Rusia para que la población civil huya. Pero hay grupos neofascistas ucranianos e incluso el propio gobierno ucraniano. Supuestamente, porque esa es la versión rusa. Por eso les digo que es tan difícil lograr un consenso, porque las dos posturas son diametralmente opuestas, la de Rusia y la de la OTAN, o la occidental pues. Porque por un lado dicen es que no pueden evacuar los civiles porque Rusia sigue atacando. Y Rusia dice no, yo no estoy atacando. Quien no los está dejando salir es la propia Ucrania para utilizar a los ciudadanos como método de disuasión para que Rusia avance lo menos posible. Que se niegan a admitir esos corredores humanitarios. Porque dicen que van a Rusia y a Bielorrusia y eso es una ratonera. Pero claro, ¿a dónde tendrían que ir? ¿A Rumanía? ¿A Hungría? ¿A Eslovaquia? ¿A Polonia? Ya están yendo un montón de refugiados por allí. No descartemos que Ucrania pueda acabar partida en dos, algo que algunos discuten, como ocurrió con el muro de Berlín, seguro va a decir eso. Alemania y con... Ya ven, que esta es una postura que se ha manejado ya desde hace tiempo. O sea, el nuevo muro de Berlín, que empezaría una guerra fría 2.0 y que cuando cayera el muro de Berlín 2.0, que sería en Kiev, ahí se sabría quién ganó la guerra. En la Guerra Fría, al inicio. Y recuerdo, estamos en una segunda Guerra Fría, cosa que le dije a Diego Rutzarin en nuestro primer encuentro, y sobre lo que escribí hace unos años en la revista La Razón Comunista. Pero insisto, que ya no tan fría. Estábamos en una Guerra Fría, ya no tan fría, porque ya hay conflicto bélico, que es una de las razones por las cuales se le conoce a la Guerra Fría como Guerra Fría. Hoy por hoy no podemos hablar de certezas, solo de posibilidades. Última pregunta de Javier Navascués. ¿Cuáles son los escenarios posibles actualmente en el conflicto? Mi respuesta es que ya os he mencionado en el resto de las respuestas anteriores, es decir, en todo lo que he dicho anteriormente en este vídeo. Lo que es más probable a mi juicio es que el escenario geopolítico, europeo y mundial esté cambiando de manera acelerada. Es en este momento cuando hay que recordar la famosa frase de Lenin: hay décadas en las que no pasa nada y luego hay semanas en las que pasan décadas. Pues bien, este es el vídeo que dedico a actualizar la cuestión de los análisis que desde el materialismo político podemos ofrecer sobre lo que ocurre en Ucrania. Como siempre, dar las gracias a los que ven y comparten este vídeo en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las que sean, en TikTok, en VKontacte, en Weibo. También gracias, por supuesto, a los que le deis a la campanita para recibir notificaciones y los que os suscribáis al canal. Hacéis que este canal llegue a más. Gracias también a los que estén dejando comentarios abajo en la caja, me ayudan mucho a que mi labor siga adelante. Y por supuesto, gracias a los que me apoyan económicamente, tanto los de PayPal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal del materialismo político en español a nivel audiovisual no sería lo que es. Por tanto, sin más, y agradeciéndoles como siempre todo su apoyo, les mando un saludo a todos y hasta la próxima. Bueno, pues ahí estuvo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, este pequeño análisis. Yo creo que no hay mucho que agregar como cierre. Solo decir que, bueno, las cosas han cambiado mucho desde este video de Santiago. Que Santiago es para mí uno de los mejores analistas, no geopolíticos, sino como de análisis crítico. Para mí es uno de los mejores. Diego Rutzarin también. Para decir que una persona es buena en el sentido crítico, importa muy poco a mi forma de entender si es de derecha o de izquierda. Y bueno, si tú eres de derecha, pues tienes que admitir que Santiago y Diego son unos increíbles analistas críticos de las sociedades. Y bueno, siempre canales de YouTube como los de ellos, pues se agradecen. Espero que algún día alguien diga eso de mí. Que bueno, yo sí tengo una postura pues no radicalmente opuesta a ellos, pero sí diferente.
pero yo creo que mi contenido es de valor, yo creo, trabajo para eso. Pero les digo, también hay derechistas que a mi manera de entender también hay que agradecer que estén en redes, en YouTube, pues, como Axel Kaiser, el chileno, Javier Milei, un poco ya politizado en Argentina. Antes me caía mejor cuando no estaba con el afán de llegar a puestos políticos, que lo transformó a mi manera de ver. Danan en Argentina también. ¿Quién más? Se me está yendo por ahí alguien. Y de hecho acababa de ver, aquí está, Agustín Laje. Agustín Laje también buenísimo, que son aquí de la región, en Latinoamérica. Y bueno, pues, a talla mundial, pues, Zizek, Peterson, que ha sido pues también criticado, pero les digo, aunque sean criticados, se agradece que ese sentido crítico que tengan, no importa si es de un lado o de otro, pues que esté en redes sociales y en YouTube. Entonces, bueno, pues a esperar, a hacer análisis con el paso del tiempo. Hoy podemos decir una cosa y mañana otra, y estará bien, porque así es la guerra, va cambiando, se va transformando de manera acelerada. Entonces, bueno, pues muchas gracias a las personas que vieron este en vivo. Quédense ahorita, como en unos 10-15 minutos vuelvo para jugar un rato. Gracias por ver el en vivo. Nos vemos el día de mañana.